Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestra reflexión bíblica de todos los días, nuestro estudio bíblico. Estamos mirando desde el primer libro de Samuel, capítulo 13. Hoy de una manera especial queremos subrayar los versículos 8 y 9 de este capítulo 13. Muy interesante. Anteriormente habíamos hablado que Saúl todavía estaba en Gilgal. Todo el pueblo temblaba de miedo detrás de él. Así esperó 7 días, según el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le comenzó a desbandar. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Aquí está, queridos amigos, en 2 versículos, cómo podemos arruinar toda una carrera, vamos a decir así. La carrera de rey, la carrera de monarca. Soy un monarca, no soy sacerdote, no soy el profeta. Tuve que esperar 7 días como había dicho Samuel. No y Samuel. No y Samuel. Me despaciencié. Bueno, eso es lo que te está diciendo. Bueno, vamos a seguir un poco nuestra reflexión aña mañana, porque nuestro título hoy, verdaderamente, en estos versículos del capítulo 13, así esperó 7 días. Así esperó 7 días. No y no, bebé. Saúl, 7 días como le había dicho Samuel, según el plazo fijado por Samuel. O sea, de cierta forma hay también una cierta, entre comillas, obediencia. El Shema, que es muy importante para el israelita. Aquí te está mostrando, Shema Israel, escucha Israel. Saúl, escucha lo que Dios dice. Saúl, escucha lo que dice el profeta, lo que el sacerdote manda. Eres enduana. Sos el monarca, pero donde eres enduana, Ñandeyara Ñe'e en la areya pojanguá, la areya pota. Ahí va a estar nuestro problema. Allá en tu ponaquenape. Porque este suele ser el problema, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Este es el problema de nuestra vida, en realidad. Escucha Israel significa, de cierta manera, el escucha a Dios, obedece a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a obedecer a Dios? A través del profeta, a través del sacerdote. Entonces quiere decir que el monarca también está llamado. Está llamado, es una obligación moral, esencial, fundamental. Entonces el monarca, el rey, tiene que escuchar también al sacerdote y al profeta. Nosotros cuando hacíamos nuestra reflexión y nos preguntábamos, lleva, allá más importante idea, lleva.
¿El sacerdocio o el rey, el monarca? ¿Quién es el más importante? Y andé muchas veces a veñamo tenón de sea, lleva más veñamo tenón de seina. Y normalmente decimos el rey, porque es el rey. Daupeche. Aquí justamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos está diciendo, atención, los principios y los valores siempre serán dados por el profeta, por el sacerdote. Porque el profeta y el sacerdote son los que reciben verdaderamente desde esa reflexión de lo que Dios dice para transmitir al pueblo. Dentro del pueblo hay una organización y el pueblo que recibe la voz de Dios a través del profeta y del sacerdote tiene una organización y dentro de esa organización el tendotá es el monarca y el rey. Pero el rey pertenece a la organización del pueblo. Haengo tenón de gua, pero del pueblo. Haenda ei ni está sustituyendo a Dios. Ya en tu porque nosotros muchas veces queremos confundir en nuestra forma de pensar y después, evidentemente, cuando nosotros pensamos de esa manera, después también obramos y actuamos de esa manera. Va el añandera javaipa. Y justamente el hecho de que nosotros pensamos, es importante, veas como voluntad de Dios. Si uno no escucha, si no está atento a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para el hombre, para nuestra propia vida, evidentemente que después entonces vamos a cometer tantas, disculpen la expresión, estupideces. ¿Por qué? Porque ñande ñañemo y ñande yaravese. Añaimo aquí porque somos el monarca o porque se nos puso al frente de una comunidad, pensamos que tenemos que responder a nuestra cabecita a lo que nosotros queremos, o si no, a nuestra claque, a eso que están atrás de nosotros, de acuerdo a lo que nosotros queremos y decidimos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Poderoso, grande Rey de mi ser.
digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús, mi vida nueva en ti, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí hablando y entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que nos presenta este primer libro de Samuel. Es maravilloso, es importante, ¿verdad?, que miremos, que veamos las cosas que nos va ofreciendo Dios a través de su palabra. Aquí decíamos, y vamos a leer un poco esta narración del
10 hasta el 15. Apenas terminó de ofrecer el holocausto, Saúl, entonces llega Samuel. Saúl entonces salió a su encuentro para saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal y yo no he aplacado el rostro de Dios. Así es que me vi obligado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel replicó a Saúl, has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor, tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Pero ahora tu reino no subsistirá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y lo ha constituido jefe de su pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te mandó. Enseguida Samuel partió de Gilgal. Queridos amigos, en estos 6 versículos, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, imagínense, en estos versículos nosotros encontramos directamente ya aquí la decisión de Dios por un error, pero un error, entonces para Saúl es un error garrafal. Vealo de Cañate. Esta es la teología, recordemos que estamos con la teología del deuteronomista. Y aquí, ante una experiencia, eso también tenemos que mirar demasiado bien y tenemos que entender. Siempre hemos dicho, pero vuelvo a repetir porque repetición es lo que nos ayuda, ¿verdad? A comprender, a meter peñande a peto, muelle y cuaja, peñande ya las de la misma definición de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la narración que tenemos aquí de la experiencia del hombre, del pueblo, nosotros, pero mirado y leído desde Dios. Por eso entonces, de una manera más sencilla, podemos decir, es la experiencia del hombre con respecto a Dios. El subrayado de nuestra experiencia, pero mirada desde Dios. Entonces, queridos amigos, si esto entendemos, aquí nosotros comprendemos uno de los elementos existenciales nuestros. Esto es post-exilio. El exilio fue el momento en que Israel se encuentra fuera de su pueblo, fuera de su tierra, exiliado, se encuentra en Babilonia. Y desde ahí, como siempre nos pasa a nosotros, comenzamos a mirar después de una hecatombe que ha sucedido con ellos, que han sido ñemos en Bago y Vela de o Pajicuay o Cara, lleva. O ella Paji Vela y Yihui, la joga entero orecomía y entero ella, o ñemoseive. Oye, pues, y Yihui. Entonces, ante esta situación comienzan a pensar y decir, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Bueno, y ante esta situación ahora comenzamos a tener la respuesta. Y la respuesta es que nosotros nos hemos alejado de Dios, o mejor dicho, aquí te presenta con todo lo que estamos estudiando, ya esa cosa que había sido nosotros, estamos asumiendo roles que no nos corresponden. Estamos asumiendo el rol de Dios, nos estamos considerando dioses. Y entonces esa es lo que hizo recién Saúl. Se auto-adjudicó, digamos de esta manera, nada más y nada menos que el poder sacerdotal, el poder del profeta. Y por lo tanto quiso sobrepasar. Y lo hizo luego, sobrepasó. Pero ahora vienen las consecuencias. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo a dar pasos concretos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de compromiso. Estamos nosotros leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31, 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria. Se iban construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Libia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años que no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Opello continúa. Queridos amigos, Hechos de los Apóstoles. Ayepa ñandeye kuaponaba eva heiseu beaina. Ñandeko anga la yagüero guatata hina peñandillara evangelio. Peñandillara remimbo ekwe ayepa. Upeala ñandeyagüera jata peñaneñe ame peñane apuetu ume hago anga ñandea beñe cuan esta. Es lo que está haciendo Pedro. Pendemandu Akena, que la figura de Pedro es la figura de la comunidad. Es la comunidad entonces la que se está ofreciendo y la que está diciendo: Eneas, vaigolo yehuan de Guataipico, como cristiano, como un pagano, pero Ereguata Hanwa, Hareipiku Hanwa, Pendere Kobe, ella popona Hanwaisa, Pendere Kobe, Vijaoy Potajaisa. Y bueno, en este momento entonces Eneas dice, al escuchar esta orden del cristiano auténtico, porque este es Pedro, Pedro es la comunidad, el que vive, el que siente, el que entiende, ¿verdad?, lo que Dios le ha regalado. Cada uno de nosotros hemos recibido por nuestro bautismo, queridos amigos, sacerdotes, profetas y reyes. Estos son los 3 elementos indispensables de la vida del cristiano que ahora nosotros tenemos que ofrecer, así como lo hace Pedro. Y por eso Pedro le llama: ¿por qué no caminas? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Servicio del propio cristiano a su hermano que necesita. A veces mantica tuta veía llepa ñandeña monga cuaja mopu ave y coñandeneta. Es lo que cada uno de nosotros tendría que decir. Ñandeco ya vota potaitema y na lleva. Ña y potaitema y na estamos ante las urnas. Va ella pota. Va ella eta lleva, hamba ella ñamopu ata, coña neneta coa, y maiteo y demás ajina lleva, y cada vez peor, cada vez mayor corrupción, cada vez ñande sinvergüenza, apeana y ponay. Y entonces hoy la comunidad es Pedro el que nos vuelve a decir: ¿por qué estás paralítico, querida nación? ¿Por qué estás paralítica, querida nación paraguaya? Epu águena, agoanga dere con la oportunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, de todo paraguayo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar,
de la gracia para adorar cara a cara, sí al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A través de tu celular, tablet o PC podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones, deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, que nos habla aquí de la ruptura, decíamos, entre Samuel, sacerdote, profeta, y Saúl, monarquía, Baretecho, Shela, Amandago, Avena. Entonces hay una ruptura. Apenas terminó de ofrecer el holocausto, entonces Saúl decidió aquí, él mismo decidió ofrecer el sacrificio no más de una hora antes que llegara Samuel, y Samuel es el sacerdote. Ahora, el problema que se presenta aquí de Saúl, del monarca, es entonces que no confía también en Dios. Porque cuando Samuel le dijo, ¿qué has hecho?, Saúl le responde, pero tu monarca le decía, como vi que el pueblo se me desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijo y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal y yo no he aplacado el rostro, el rostro del Señor. She entonces no ofrece holocausto ni ira ya pero entonces aquí qué es lo que está faltando, qué es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar, y hay varios elementos. El primero yo ya les dije, ¿verdad? Y el título mismo nos está diciendo por qué hay una ruptura, y ustedes saben que de esta ruptura Saúl ya no va a salir.
Dios, después al final vamos a ver, entonces ya le corta toda posibilidad. Cuarenta y por ibema, ñe. Cuarenta y por ibema, otra posibilidad. Entonces, que tiene techo y ahí yo cuarenta y ya podemos ver más, va a vender por ibema, trato de día. Y entonces, los filisteos dice que bajarán a atacarme en Gilgal y yo no he aplacado el rostro de Dios. Le faltó entonces la confianza en el Señor. Eso es lo que nos quiere decir, que falta la confianza en el Señor. Y como falta esa confianza en el Señor, ¿en quién confiamos? Confiamos, como dice la palabra de Dios, en seres que no pueden salvar, dice el Salmo. Muchas veces nosotros confiamos más en seres que no pueden salvar. Hay muchos que confían, por ejemplo, solamente en su plata. Pea con donde salvamos, ay. Pea donde salvamos, ay. La plata hasta cierto punto, ¿verdad? Pero después de eso. Por eso, estas pues son riquezas. Y estas pues son bondades de Dios que nos ofrece, que es la misma naturaleza, para que nosotros vivamos dignos. Entonces, algunos también entienden mal, ¿verdad? Nosotros pensamos, dicen, no, ñande por junte a hoy, como si fuese que tenemos que vivir todo bajo el puente, ¿verdad? Ñande a osobro, ñande a ñande neo bebejina, ya tiriri bebere. No, en ningún momento el Señor dice eso. Ahora, el asunto es que ñande uña confundí panda yarecoí, movió hagan ni escuela venda yarecoí, la filosofía misma, el lógica venda yarecoí, hoy ve papá y veñan de ella, entonces ya calculabéis. Naña piensa ahí, no somos capaces de pensar y darnos cuenta. Hay que mirar y entender, por ejemplo, todas estas cuestiones que nosotros decimos, estos santos, dice que se desprendieron de todo, que vivieron sin nada, espectacular. Pero recuerden, por ejemplo, San Francisco de Asís. El tipo vivía en la opulencia, su papá era el multimillonario en su tiempo en Asís, ¿verdad? En Asís. Y él también comenzó y vivió un poco en la farra. Opente con esa cosa peña de yara un poco ahí esa, oye esa cosa pues esa reyesa peana, reyesa peana, que había sido, eso no es lo esencial y lo fundamental. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando el cristianismo principalmente, o también toda la Biblia, ¿verdad? También el judaísmo te habla de el desprendimiento, de la pobreza. No es que te está hablando de vivir en todo aquello que es indigno. No, no te está hablando de una indignidad, ¿verdad? Sino que te está hablando, en este caso, con estos modelos o paradigmas de santos, de personas que forzaron el otro lado para que nos demos cuenta de que utilizar mal las riquezas de Dios, por una parte nos hacen mal a nosotros y por otra parte también le estamos haciendo mal a los otros. Me hago mal a mí mismo porque yo después me considero que soy Dios, haré copa hoy, en Aicote a ver, allí tengo todas las riquezas que yo quiero. Pero por otra parte me doy cuenta que si me tengo le estoy sacando al otro, no es y sabana, ya es no es y frasada, ya es opío. ¿Me entendés? A pegar con la importante la llevo a mí, a pegar con la importante ñande, ñañamindu uananio. Estos santos lo que en realidad están haciendo cuando se desprenden de todo, quieren hablarnos pero de una manera fuerte, de una manera exigente, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo no podemos estar atados a las cosas de la naturaleza, porque Dios nos dio la naturaleza para que nosotros nos realicemos. Pero mientras vivimos en el mundo. Angarema no me de rajamo hay ni landerete de rajamo hay porque penderete veo pitata cusu huevo y cosas de ceniza, ¿entiendes? Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Ya hacía más de 70 años que Roma estaba sin obispo, porque la silla de San Pedro se la había llevado a la fuerza para Aviñón, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, desde el año 1309. Y Gregorio XI, que era el séptimo papa en ocuparla en ese exilio, se debatía entre el deber apostólico de regresarla a la ciudad eterna, su asiento natural, o dejarla allí a merced de la voracidad del monarca y del presuntuoso colegio cardenalicio que tenía mayoría francesa y más parecía una mundana corte real que un principado de la iglesia. Entonces Santa Catalina de Siena emprendió viaje hacia la sede usurpadora en 1376 y, dado su prestigio, el Santo Padre la recibió inmediatamente, pero se mostró dubitativo ante la tenaz solicitud de la santa. A pesar de los contundentes argumentos que esgrimía Catalina, Gregorio XI aún vacilaba hasta que ella le dijo: «Su santidad, cumpla la promesa que le hizo a Dios». El Papa se quedó estupefacto porque sí había hecho tal promesa y la mantuvo en secreto, por lo que dedujo que a través de ella el Señor le ordenaba perentoriamente volver a Roma, y así lo hizo poco después. Catalina Benincasa, nacida el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, procedía del seno de una familia numerosa y de escasos recursos, pero eso sí, rebosante de amor y de piedad religiosa. Por eso, desde muy niña, se dedicó a la contemplación, a la oración, y a los 7 años hizo votos personales de castidad. Y retirada en un lugar apartado de su casa, pasaba la mayor parte del día y de la noche en oración y ayuno, lo que preocupaba a su familia, cuya madre, cuando ella contaba 12 años, empezó a buscarle marido, como era la usanza de la época, pero Catalina, para cerrarle las puertas al matrimonio, se cortó el cabello y pidió permiso para ingresar al convento de las terciarias dominicas. Con el permiso de su bondadoso padre, fue la primera mujer soltera admitida en esa orden, que era para mujeres maduras y viudas, dedicadas todas a atender a los pobres. A continuación, Santa Catalina de Siena se encerró en una celda por 3 años y solo hablaba con Dios y con su confesor, hasta que en una visión Jesucristo le ordenó que saliera a ejercer su apostolado en la calle y a mediar en los conflictos políticos que despedazaban y recomponían constantemente ese mosaico de pequeños estados en que estaba fraccionada Italia. Objetivo que logró con creces, pues gracias a su arbitraje diplomático se firmaron muchos acuerdos de paz que estabilizaron las volátiles relaciones que existían entre ellos. Además, con su mediación, logró evitar un cisma en la iglesia, porque resulta que los cardenales descontentos que anularon la elección del Papa y lo reemplazaron con Clemente VII, después de escucharla a ella, restituyeron al depuesto Urbano VI. Entre tanto, sus milagros se derramaban sobre buenos y malos, ricos y pobres, especialmente cuando se hizo cargo de las víctimas de la peste que en ese entonces se apoderó de la región. Asistía con abnegación a los enfermos, sanaba a los que podía y a los muertos los enterraba con sus propias manos. A su alrededor se fue formando un pequeño grupo de discípulos, incluido su biógrafo Raimundo de Capua, que era su confesor y luego llegó a ser superior de los dominicos, pues estos alumnos bebían de su sabiduría. Y como Santa Catalina de Siena no sabía escribir, pero extraño, aunque no reconocía las letras, aprendió a leer con fluidez en latín e italiano sin que nadie le enseñara. Pues ella les dictaba cartas y documentos, por ejemplo, Diálogo de la Divina Providencia, que es su obra cumbre, y cerca de 400 epístolas y 26 oraciones. Exuberante de espíritu pero minada físicamente, el 29 de abril de 1380, a los 33 años, Santa Catalina de Siena murió súbitamente en Roma. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. El Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 1970 y Juan Pablo II
la proclamó Santa Patrona de Europa en 1999. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Siena que nos ayude a poner orden en donde haya disensión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, la ruptura de Samuel con Saúl. Nuestra pregunta principal es esta: ¿qué has hecho?, le dice Samuel. Samuel le dijo eso a Saúl: ¿qué has hecho? Es una pregunta, fíjense, que se vuelve a repetir desde el Génesis. Si ustedes miran bien el Génesis en el capítulo 3, en ese encuentro personal de Dios con el hombre después de haber pecado, nosotros vemos que la pregunta es la misma. Al oír la voz del Señor, dice Génesis capítulo 3 del 8 en adelante, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron en él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Después también, más adelante, ¿verdad?, ante estas preguntas retóricas, el capítulo 4 también tiene, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Una vez que Caín y Abel le dice a su hermano: vamos afuera, cuando están afuera en el campo, se abalanzó y lo mató así. Y después viene la pregunta de Dios, siempre son preguntas retóricas interesantísimas. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Se acuerdan? Ese es un desinterés total, ¿verdad?, de tu hermano, un desinterés total de tu comunidad. Entonces le está diciendo a Abel, o mejor dicho a Caín, que mató a su hermano Abel: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Bueno, qué lindo que es mirar un poco, entender. Es decir, que cuando le está diciendo ¿qué has hecho?, es la misma pregunta que le hace Dios a Caín. Es la misma pregunta entonces que nosotros hoy nos hacemos y que tenemos que responder ante el Señor. Va el areyaporeína en tu vida. ¿Qué haces de tu propia vida? ¿Qué haces de tu propia existencia? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que querés? Eso sí que nos ayuda, ¿verdad?, sobre todo a mirar y a entender este camino que nos propone la palabra de Dios. Aquí entonces, cuando estamos diciendo ¿qué has hecho?, viene la respuesta. Saúl responde. La respuesta es un clásico ñembo, porque desconfía de Dios. Saúl empeora su pecado con excusas. Excusas. Cuanto más excusas tenemos, quiere decir que nosotros estamos empeorando más y más la situación. Y después continúa: vi que el pueblo se me desbandaba. Tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y recuperar su apoyo. Indica, tú y la opaz y ella lleva. Pero si Saúl hubiera obedecido y hubiera confiado en Dios, Dios lo hubiera llevado a la victoria contra los filisteos, con o sin el pueblo. O sea, la confianza, eso es lo que te quiere enseñar también el libro histórico, o todos los libros históricos. Confianza. Incluso, ya hemos dicho, en una de las características teológicas de los libros históricos es que aquí es Dios el que dirige la historia. Dios lo llevó en el sentido de que esta es la voluntad de Dios, hacia aquí tenemos que caminar, y te va presentando entonces el modelo, el paradigma, cómo tiene que ser. El paradigma de tu meta y de tu fin. Te hablan de modelos o pepere en Guajana. El paradigma de tu compromiso. Sí, yo me comprometo, sí, yo quiero, sí, yo me organizo porque tengo que ir hacia ese fin que yo me estoy proponiendo. Y luego el paradigma del camino. Pea, pepe, yapota, pecha, shaya, poja, hueisa, abey, ¿verdad? Entonces, estos paradigmas nos ayudan muchísimo. Si Saúl hubiera obedecido, hubiera confiado en el Señor, no hubiera llegado la victoria contra los filisteos, con o sin el pueblo. Con o sin el pueblo. Dios le hubiese dado, no hay ningún problema. Pero tenemos que discernir y tenemos que saber. Quizás muchos israelitas hayan admirado a Saúl por haber ofrecido el sacrificio, ¿verdad? Muchos israelitas. Miren, ese es un hombre de acción. Se encarga de que las cosas sucedan.
estamos aplaudiendo a Saúl. De todos modos, nunca entendí por qué los sacerdotes eran tan especiales. Saúl podría tener una respuesta positiva en los datos de las encuestas, pero si Dios no está con él, todo se derrumbaría. Debería haberse preocupado más por agradar a Dios que al hombre, ¿verdad? Él se hubiese preocupado. Es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, después cuando se encuentran y son condenados prácticamente, él, sin embargo, ahí los apóstoles, bueno, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Agradarle a ustedes, a los hombres, o agradarle verdaderamente a Dios? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sientan siempre animados, fortalecidos con la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.